Bueno, vamos a proseguir con los ejercicios del tema 5 que estábamos haciendo y vamos a dedicarlo a las superficies y hacer algunas integrales de superficie. Os recuerdo que la integral de superficie es una definición que es prácticamente muy similar a la integral de línea, simplemente se trata de saber aplicar la definición y en el caso concreto de las superficies yo creo que sin duda alguna lo más complicado está en saber cómo parametrizar las superficies porque, bueno, pues hay que tener un cierto manejo de lo que se hace. Entonces, yo básicamente voy a hacer algún ejemplo de integral de superficie, pero sobre todo me voy a centrar en las parametrizaciones para que cojáis un poquito de rodaje. De todas formas, como siempre os he dicho ya en clase, la única forma de aprender este tipo de cosas es practicando uno y practicando uno mismo, porque uno puede entender la parametrización que yo haga, pero luego uno tiene que sacarla por sí mismo y ese paso no es tan sencillo, por lo cual, bueno, pues os insisto mucho en que hagáis lo posible por tratar de parametrizar por vosotros mismos. Voy entonces a proseguir con el ejercicio 15, que es, bueno, pues parametrizar una serie de superficies y voy a empezar con la mitad superior del elipsoide, este que tengo aquí. Que, bueno, pues en este caso la mitad del elipsoide, recordamos el elipsoide es una especie como de esfera deformada. La mitad superior, pues lo que voy a hacer sencillamente es una parametrización de lo que sería una esfera, pero claro, adaptada a las especiales condiciones del elipsoide, que significa deformar las coordenadas esféricas con los semiejes del elipsoide y considerar que la mitad superior, pues bueno, pues es sencillo ver que en coordenadas esféricas la mitad superior correspondería en una esfera o un elipsoide, la mitad superior correspondería a sencillamente considerar ángulos polares, recordad que en esféricas el ángulo medido desde el eje Z hacia abajo, pues solamente hay ángulos entre 0 y pi medio. O sea que una parametrización yo creo que relativamente sencilla sería la siguiente. Si en esféricas, o si yo quiero describir este elipsoide en esféricas, recordar que las coordenadas esféricas serían rho coseno de teta seno de phi, y es rho seno de teta seno de phi, y rho coseno de phi para la z, y que el hecho de tener un elipsoide, lo único que tengo que hacer es multiplicar el semieje en cada una de las variables correctamente. Entonces este elipsoide, fijaros que se puede escribir como x cuadrado partido 1 partido por la raíz de 3 al cuadrado, más y cuadrado partido 1 partido por la raíz de 2 al cuadrado, más z cuadrado, en este caso el semieje sería 1, y por tanto el elipsoide lo podría describir fácilmente con ahí poniendo los semiejes. Aquí no voy a escribir el 1 porque es lógico lo que habría ahí. Ojo, estas son las coordenadas esféricas. Estos serían unas esféricas dilatadas adaptadas para describir un volumen de tipo elipsoidal. Pero yo en realidad lo tengo es la ecuación del elipsoide. Si uno mete estas coordenadas aquí, esencialmente lo que va a salir, como hemos metido correctamente los semiejes, pues entonces la ecuación que sale de aquí sería la ecuación de una esfera en coordenadas esféricas, que es ρ cuadrado igual a 1, por tanto ρ igual a 1 es la ecuación del elipsoide. Así pues, voy a considerar una parametrización que yo entiendo que ya todos vais a ver perfectamente, una phi mayúscula de teta phi, bueno, estoy usando las dos phi como variables, pero una es la mayúscula, la otra es la minúscula en las letras griegas. La parametrización sería la siguiente, tendríamos 1 partido por raíz de 3, ρ vale 1, por tanto coseno de teta seno de phi, ¿vale? 1 partido por raíz de 2, ρ vuelve a valer 1, seno de teta, seno de phi. Y finalmente, ρ vale 1, pues coseno de phi en la tercera componente, ¿vale? Y ahora teta es el ángulo azimutal, varía entre 0 y 2 pi en toda una esfera. Y phi, como decía, como tengo la mitad superior del elipsoide, variaría entre 0 y pi medios, no entre 0 y pi, que me daría toda la superficie del elipsoide. De esa forma estaría parametrizando la superficie del elipsoide. Fijaros que de alguna forma lo que estoy haciendo es algo similar a lo que hago en coordenadas esféricas, pero claro, como tengo una superficie, tengo solamente dos parámetros en juego. En las esféricas tengo tres parámetros. Al tener una superficie significa que alguna de las variables, la ρ, la teta o la phi, alguna, tiene que estar bloqueada, tiene que desaparecer para que me quede algo en dos variables y sea realmente un objeto bidimensional como superficie, ¿vale? Bueno, este sería el primer apartado. Vamos a proseguir con el apartado C, en el que ahora quiero pues una porción de bueno, aquí no me dicen qué es lo que es, ahora lo vamos a ver, ¿vale? A la derecha del plano XZ. El plano XZ es uno de los planos coordenados. Si yo dibujo aquí
X y Z, el plano XZ, esencialmente es este plano que tengo aquí, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, pues hay que, por supuesto, tener muy claro cómo funcionan todas las cuádricas. Entonces, esto es una cuádrica en la que una de las variables no está al cuadrado, automáticamente, por lo tanto, es un paraboloide. Y fijaros que es una transformación de un paraboloide que sería un poquito más sencillo si lo escribo de esta forma. Este sería el paraboloide elíptico realmente clásico. Fijaros que al meterle un signo menos, ¿vale? Que es lo que tengo ahí, se me convertiría en el mismo paraboloide, pero mirando hacia abajo. Este sería el típico que mira hacia arriba, teniendo en cuenta que el eje es Y ahora, ¿de acuerdo? Este sería el mismo que mira hacia abajo, pero además tengo aquí un desplazamiento, es decir, esto es Y menos 3, que sería el vértice, en este caso en el eje Y, del paraboloide invertido, este que tengo aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tendría es, en y igual a 3 tengo un paraboloide que viene hacia acá. Yo lo tengo aquí un poquito mejor dibujado, lo podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Aquí esto sería, este sería el eje Y, ¿de acuerdo? Y este plano que, bueno, aquí no he dibujado muy bien el eje X vendría en esta dirección, ¿vale? Este es el eje Y, y el plano XZ sería este plano donde está terminando, lo hemos puesto ahí un tope al paraboloide. Tengo la superficie del paraboloide, lógicamente no esa tapa, lo que he rayado ahí es simplemente el límite, pero eso no está dentro, la superficie que tengo, la superficie del paraboloide. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo parametrizamos esto? Hay varias formas de pensar las parametrizaciones, ¿no? En el fondo es más o menos todo por el estilo. A mí a veces me gusta pensar o cuando no tengo muy claro cómo parametrizar una superficie, a veces es más sencillo pensar en un volumen, ¿de acuerdo? Si vosotros, en lugar de pensar en la superficie del paraboloide, pensáis en el sólido que está determinando esa superficie, ¿de acuerdo? En el que, bueno, pues ahora creo un objeto tridimensional sólido, un volumen, que sea justamente esta paraboloide, ¿cómo lo haríais? Bueno, pues yo creo que lo más lógico en este caso sería considerar unas coordenadas cilíndricas cambiadas, en las que el papel de la z ahora lo va a hacer él, es decir, voy a coger un típico r coseno de teta, y es y z igual a r seno de teta, ¿de acuerdo? Y al considerar estas coordenadas, ¿vale? Pues lo que tengo es que estoy proyectando a lo largo del eje Y. Claro, la proyección a lo largo del eje Y, ¿qué nos va a mostrar? Pues la proyección a lo largo del eje nos va a mostrar aquí el corte del paraboloide con el plano XZ, ¿vale? Entonces ese corte con el plano XZ, ahora vamos a ver cuál es en las ecuaciones, describiría esa superficie, ese conjunto del plano con las coordenadas RT habituales, que va a ser pues una circunferencia, bueno, en este caso una elipse, hay que deformarlo, pero va a ser básicamente una circunferencia. Y luego fijaros que si me meto en la variable y y hago variar la variable y en el sólido, estoy pensando en el sólido, la variable y valdría entre el plano y igual a 0, que es el plano XZ, y la superficie del paraboloide. De esa forma estaría generando el volumen. Pero claro, aquí hay un pequeño detalle. Yo no quiero el volumen, yo solamente quiero la parte final, que es la superficie del paraboloide. Por lo tanto, aquí lo que hago es justamente marcar la y, o fijar el valor de y, justamente a la superficie del paraboloide. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver a la ecuación original y vamos a ver entonces cómo la tratamos. Entonces fijaros que la proyección correspondería cuando me encuentro en el plano y igual a 0, que es el plano XZ. El plano XZ es el plano y igual a 0. Entonces en el plano igual a 0, aquí lo que estoy describiendo es 0 igual a 3 menos 3x cuadrado menos 2z cuadrado, o lo que es lo mismo, una elipse. Pasando esto al primer miembro, una elipse de este estilo, que voy a reescribir como x cuadrado más 2 tercios de z cuadrado igual a 1. ¿De acuerdo? De manera que aquí estoy viendo el semieje 1 para la x y el semieje para la y sería algo del estilo de 3 partido por 2 bajo una raíz al cuadrado igual a 1. Voy a escribirlo bien. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación de la elipse de corte de mi paraboloide con el plano XZ, con el plano y igual a 0. Por lo tanto, voy a usar unas cilíndricas del tipo r coseno de teta, z igual a raíz de 3 medios seno de teta, ¿de acuerdo? Y la y, como digo, la y sería la tercera variable de las cilíndricas, pero la y no la voy a
a mover, porque realmente si yo muevo ahí lo que estoy es barriendo el sólido del paraboloide, como he dicho, y lo que voy a hacer es fijar la i al valor del paraboloide. Entonces, ¿cuánto vale el valor del paraboloide? Pues fijaros, esto es sencillamente la i va a ser la ecuación del paraboloide, que sería 3 menos 3r cuadrado coseno cuadrado de teta, estoy sustituyendo aquí la x, ¿de acuerdo? Menos 2z cuadrado. Y 2z cuadrado, fijaros que aquí sale la raíz de 3 medios seno cuadrado, que sería 3 medios seno cuadrado de teta, por r cuadrado, perdón, aquí se me ha olvidado la r, ¿vale? Y claro, aquí el 2 se va y entonces queda 3 menos 3r cuadrado coseno cuadrado menos 3r cuadrado seno cuadrado, que es 3r cuadrado, y por tanto esto es 3 por 1 menos r al cuadrado, ¿vale? Ese sería el valor de la i. Fijaros que como estoy describiendo esta elipse en estas coordenadas, lógicamente la variación de teta está entre 0 y 2pi y la variación de r está entre 0 y 1, que es el radio que le he metido ahí, ¿vale? Por lo tanto, la parametrización que voy a usar, una función r teta, sería x es r coseno de teta, y es 3 por 1 menos r cuadrado, y z es raíz de 3 medios r seno de teta, con r entre 0 y 1, y teta entre 0 y 2pi. Esta sería una parametrización de la superficie del paraboloide este que tenemos aquí en esa región, ¿vale? Vale, vamos a proseguir con un ejemplo más, que es este que tengo aquí, que es el apartado F, donde voy a parametrizar la porción de z igual a x más 3 dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso el dibujo es bastante más sencillo. Yo lo que tengo va a ser un cilindro, voy a tener un cilindro por ahí, voy a tener un plano que lo corta y ahí se me va a formar una elipse en el espacio. Yo tengo aquí el dibujito un poquito mejor hecho para que se vea mejor, Esa sería más o menos la situación. Yo tengo ahí el cilindro, este es el cilindro en unidad, este es el plano z igual a x más 3, ¿vale? Bueno, pues la historia es relativamente sencilla. Se trataría de parametrizar la superficie del plano dentro del cilindro. Esto lo puedo hacer de forma muy sencilla con una parametrización tipo grafo para el plano, pero claro, la región donde voy a trabajar sería un poquito más latosa, por lo que, bueno, pues la típica parametrización que voy a dar va a ser la del cilindro. Fijaros que aquí lo que hago es la idea es decir, bueno, voy a parametrizar el interior del cilindro. ¿Cómo parametrizo el interior del cilindro? Bueno, pues como se trata del cilindro unidad, ¿de acuerdo? Pues voy a coger la típica parametrización r coseno de teta igual a r seno de teta. Cuando yo hago variar teta entre 0 y 2pi y r entre 0 y 1, estoy parametrizando lo que es todo el cilindro. Aquí la z todavía no la he marcado. La z en principio, si la dejo libre, estoy parametrizando todo el volumen del cilindro, infinito. Pero claro, aquí z es x más 3. Bueno, pues si z es x más 3, pues z es x más 3. Es decir, es algo así. Tengo la x más 3. Por lo tanto, la parametrización que tengo aquí, otra vez en coordenadas cilíndricas, sería r coseno de teta, r seno de teta, y z sería r coseno de teta más 3. Con teta entre 0 y 1, entre 0 y 2pi, y r entre 0 y 1 me da una parametrización de lo que es el interior del cilindro de forma, yo creo que bastante natural, ¿vale? Bastante natural. Recordad que si uno no tiene muy claro si lo que ha parametrizado está bien o no, de alguna forma la parametrización, si esto es x, esto es y y esto es z, pues tiene que verificar la ecuación del plano en el que estoy. Quiero parametrizar z igual a x más 3, pues lógicamente z es igual a x más 3. Eso es, estoy parametrizando esa superficie, ¿de acuerdo? Y luego daros cuenta de que tiene que depender de dos parámetros. La parametrización, no puedo tener una superficie en la que nada más que haya un parámetro o que haya tres parámetros. Eso no tiene ningún sentido, es algo, pues de alguna forma bastante lógico. Bueno, este es un ejercicio solamente de parametrizaciones para ir cogiendo un poco el tono. Vamos a proseguir haciendo algún ejercicio más. En este caso vamos con el 19, voy a calcular áreas, ¿vale? Voy a calcular áreas en que esencialmente para calcular un área voy a hacer la integral de la norma del vector normal de la parametrización. Por lo tanto, básicamente se trata de volver a parametrizar, pero en este caso voy a incluir también el cálculo de la normal y de la norma de la normal para que, bueno, pues nos aclaremos con esto. Voy a empezar con el apartado A, que se trata de parametrizar la superficie cilíndrica, ¿de acuerdo?, limitada por la esfera.
una superficie cilíndrica que me dan ahí, delimitada por la esfera del centro de origen radio A, que como bien sabéis es la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a al cuadrado. En concreto, fijaros que la superficie es la del cilindro, ¿eh? Eso es muy importante, tener claro qué quiero parametrizar. Y en este caso pues tengo la superficie dentro de la superficie de la esfera, por lo que, bueno, pues imaginaros una esfera y observar aquí el cilindro. Este cilindro de aquí es especial, o hay que escribirlo correctamente. Este cilindro tendría por ecuaciones x cuadrado más y cuadrado menos ai igual a 0, que lo podéis escribir como x cuadrado más y menos a medios al cuadrado, para que me salga ahí y cuadrado menos 2a y medios, que sería menos ai, y ahí estoy metiendo un más a cuadrado partido por 4, por lo tanto el mismo que tengo que compensar, que me lo voy a llevar al otro lado y me aparecería el radio. O sea, este es el cilindro de centro o de eje x igual a 0 y igual a medios, ¿de acuerdo? Y radio a medios. O sea que mirado desde arriba, en el plano XY, pues ahí tendría el A, bueno, voy a ponerlo un poquito mejor aquí, el A medios estaría aquí, y lo que tendría es este cilindro de radio a medios y centro en la circunferencia de centro 0 a medios, ¿vale? Ese sería el cilindro, o sea que tendríamos bien dibujado aquí un cilindro más o menos por aquí, ¿vale? Infinito. Y luego tengo una esfera, fijaros que la esfera es de radio A, por lo tanto la esfera, digamos, la medíamos desde arriba, veríamos esto. La esfera de radio A pues va a cortar por aquí. Bueno, pues tengo la superficie del cilindro que se queda dentro de esta esfera, que bueno, pues mi dibujo ahí no es muy bueno, pero afortunadamente también tengo un dibujito un poquito más claro, que es el que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos la esfera, ¿vale? Tenemos el cilindro, bueno, pues sería la superficie de ese cilindro. Bien, aquí caben varias posibilidades, ¿de acuerdo? Aquí caben varias posibilidades. Podríamos usar varias posibilidades. Básicamente dos posibilidades fundamentales. Podríamos usar unas cilíndricas adaptadas a mi cilindro, es decir, serían unas cilíndricas desplazadas, o podríamos usar sencillamente unas cilíndricas normales y adaptarnos, ¿no? Entonces yo voy a hacerlo inicialmente con las cilíndricas normales, porque este tipo de cilindros no es complicado de describir en coordenadas cilíndricas normales, aunque también se podría desplazar. Entonces, fijaros que una vez más que aquí lo que voy a hacer es hacer variar, o sea, la superficie que tengo que describir sería la superficie del cilindro, ¿eh? Por lo tanto, voy a tratar de describir un cilindro. Entonces un cilindro, no el interior del cilindro, sino solamente la superficie cilíndrica, se describe cuando mi radio se adapta a la ecuación del cilindro, ¿vale? Entonces voy a usar lo siguiente. Fijaros que si yo considero las polares, las cilíndricas clásicas, ¿vale? Voy a empezar pensando en cilíndricas clásicas. Claro, ¿cómo es la ecuación del cilindro? Pues cuando yo meto x cuadrado más y cuadrado igual a ai en esta ecuación de aquí, me saldría r cuadrado igual a r seno de teta. De manera que aquí, simplificando la r, recordad que r igual a 0 es un único punto, r igual a seno de teta, ¿de acuerdo? Y eso sería la ecuación, eso que estoy escribiendo sería la ecuación del cilindro. Por lo tanto, si yo quiero describir el cilindro, lo que sería todo el cilindro sería escribir x igual a r igual a seno, que sería a seno de teta por coseno de teta, y sería r, que es otra vez a seno, sería a seno de teta por seno de teta, que es seno cuadrado de teta, y la z, en principio, sería la variable que está libre. De esta forma, ¿vale? De esta forma yo estaría describiendo exclusivamente el cilindro, pero en este caso todo el cilindro, ¿de acuerdo? Infinito. Si no le doy restricciones a teta, no tengo cilindro. Pero fijaros que es bastante sencillo ver que la z está limitada, lógicamente, por la esfera. Aquí tengo la esfera, ¿de acuerdo? Entonces, en la variación de z depende de la ecuación básicamente de la esfera. Por lo tanto, la esfera va a estar limitada, el z cuadrado va a estar limitada por la ecuación de la esfera, que sería z cuadrado igual a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, que en estas coordenadas sería a cuadrado menos, ojo, ahora x e y es esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a escribir bien, esto sería a cuadrado menos, si os fijáis,
a seno de teta a coseno de teta lo podéis escribir como a medios seno de 2θ, esto sería al cuadrado, y aquí sería menos i cuadrado, que sería menos a cuadrado y seno a la cuarta de teta, ¿vale? Que sería el i cuadrado que aparece aquí. O sea que esto sería la z al cuadrado, por lo tanto la z se variaría o tiene más menos la raíz de esto va a ser a cuadrado menos a cuadrado partido por 4 seno cuadrado de 2θ menos a cuadrado seno a la cuarta de teta, ¿vale? Fijaros que esa variación de z significa que una es la parte de arriba y otra es la parte de abajo, que son los límites. Por lo tanto, z varía entre la parte negativa y la parte positiva de esa expresión. Así que la descripción o la parametrización de la superficie que había que considerar es la siguiente. Phi de teta z sería a seno de teta coseno de teta, o si queréis, como he dicho antes, a medios seno de 2θ, ¿vale? El otro sería a seno cuadrado de teta y z. Con teta, cuidado aquí donde varía la teta, porque como estoy usando unas cilíndricas normales, el ángulo polar en este caso se mueve desde el eje, desde el origen, y por tanto solamente serían valores entre 0 y pi, ¿de acuerdo? Que es donde está mi cilindro. Por lo tanto, aquí teta variaría entre 0 y pi, y z varía entre la parte negativa de la raíz de a cuadrado menos a cuadrado partido por 4 seno cuadrado de 2θ menos a cuadrado seno a la cuarta de teta, y la parte positiva de esta misma raíz. ¿De acuerdo? Esa sería la variación de z. Esto lo podemos escribir un poquito mejor, si queréis, porque, bueno, pues esto sería, voy a hacer la cuenta de a cuadrado menos a cuadrado partido por 4 seno cuadrado de 2θ, que es seno cuadrado de 2θ, hemos dicho que es, vamos a escribirlo otra vez como 2 seno coseno el coseno de 2θ, por tanto esto sería a cuadrado partido por 4, y luego tendríamos un 4 seno cuadrado de teta y coseno cuadrado de teta, y aquí un a cuadrado seno a la cuarta de teta. Por lo tanto, fijaros que aquí puedo sacar factor común, un a cuadrado que multiplica a 1, estos 4 se cancelan, voy a escribir esto como, bueno, voy a escribirlos por separado, esto sería a cuadrado menos, voy a sacar de estos dos a cuadrado seno cuadrado, ¿vale? El 4 se ha cancelado y entonces multiplicaría a coseno cuadrado de teta menos, bueno, como he sacado aquí un menos, sería más seno al cuadrado de teta. Eso es. Y esto vale 1. Por lo tanto, esto en realidad no es más que a cuadrado por 1 menos el seno cuadrado de teta, y por tanto esto no es más que a cuadrado coseno cuadrado de teta, ¿vale? O sea que en realidad la z es mucho más sencilla. En lugar de todo esto, z varía entre la parte negativa de la raíz de a cuadrado coseno cuadrado, ojo, esto es a valor absoluto del coseno de teta, estoy suponiendo que a es positivo, por eso no le pongo el valor absoluto a la, y la parte positiva de esto, que sería a valor absoluto del coseno de teta. O sea que esta es la variación más simple, la forma más sencilla de escribir esta expresión, que es lo que sale simplificando, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a terminar de calcular, por tanto, el área en este caso. Por tanto, mi parametrización es esta. Daros cuenta de que esta para mí es la parte complicada, parametrizar, ¿no? Esto es hacer algunas operaciones más o menos complejas, pero bueno, tampoco tiene gran cosa, ¿vale? Entonces, vamos a calcular el vector normal y vamos a calcular el área de la superficie, que es lo que nos pedía. Entonces, el vector normal lo tengo por aquí, el n de teta z, pues sería, como ya sabemos, el producto vectorial de los vectores tangentes. La derivada de aquí con respecto a teta sería a medios coseno de 2θ por 2, ¿vale? Aquí sería 2a seno de teta coseno de teta, y aquí sería 0, y aquí sería 0, 0 y 1, ¿vale? Con respecto a z. Y entonces esto es sencillo porque aquí aparecería 2a seno coseno, que sería a seno de 2θ, ¿vale? Este sería el 2 cancela, entonces sería a coseno de 2θ, que en realidad sería menos a coseno de 2θ,
¿vale? Y esto, el último, sería simplemente 0, ¿vale? Por lo tanto, la norma de ese vector normal, voy a calcular aquí, sería a cuadrado seno cuadrado 2θ más a cuadrado coseno cuadrado 2θ, que es lógicamente a cuadrado, ¿vale? Bajo una raíz, y esto es a. Así que, por tanto, el área de esa superficie sería la integral entre 0 y pi, la integral entre menos a módulo del coseno de θ, o módulo del valor absoluto, y a coseno de θ, la norma del vector normal que nos ha salido a, diferencial de z, diferencial de θ. Y bueno, pues esta es una integral simple, pero recordad que el valor absoluto hay que tener cuidado con él. Esto va a ser simplemente el a sale aquí, la integral en z es 1, por lo tanto sería 2 veces esto, sería 2a cuadrado, el a que tengo arriba, módulo del coseno de θ, diferencial de θ. Y ahora daros cuenta de que el coseno de θ entre 0 y pi, el coseno de esta función entre 0 y pi, el coseno tiene una parte que es positiva y una parte que es negativa entre 0 y pi, por lo tanto el valor absoluto hay que considerarlo así. Por lo tanto, esto sería realmente, estas dos integrales son iguales, o esto habría que escribirlo como la integral entre 0 y pi medio de 2a cuadrado coseno de θ más la integral entre pi medio y pi de 2a cuadrado menos coseno de θ. ¿Vale? Y bueno, pues estas integrales son inmediatas. Esto creo que sale, la integral entre 0 y pi medio del coseno es 1, y entre pi medio y pi del menos coseno también es 1, por lo tanto sería 2a cuadrado más 2a cuadrado, 4a cuadrado. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso son integrales que no tienen mayor historia, ya no voy a hacer más integración, pero simplemente, bueno, pues cualquier problema de estos mínimos requiere un poco de cálculo. Bien, vamos a proseguir básicamente viendo más parametrizaciones. Vamos a hacer el apartado B, en el que ahora lo que tengo que describir es, o calcular el área de una esfera, que en este caso es una esfera desplazada, como vamos a ver ahora, que se queda dentro del cono x cuadrado más y cuadrado igual a z al cuadrado, ¿vale? Donde, bueno, pues fijaros que el desplazamiento es fácil de calcular. Si reescribís esta ecuación pasando el 2z al primer miembro y haciendo la típica completación de cuadrado, pues nos va a quedar algo de este estilo. Nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z menos 1 al cuadrado. Es decir, esto es la esfera de centro 0, 0, 1, que estaría aquí arriba, ¿de acuerdo? Y radio 1. Y luego aquí tendríamos el cono, que nos vendría por aquí. O sea, entonces, sencillamente va a haber una intersección entre la esfera y el cono. Yo lo tengo aquí mejor dibujado, ¿vale? Aquí tenemos pues la esfera desplazada, este sería el origen de coordenadas, el 0, 0, 0, ¿vale? Y pues este sería la situación, ¿vale? Voy a hacer algo similar a lo que hice en el ejercicio anterior. Voy a considerar unas, en este caso tengo una esfera, voy a usar unas esféricas tal cual, es una posibilidad, que sería, bueno, pues fijaros, si yo considero las típicas esféricas, rho coseno de θ seno de phi, z igual a rho seno de θ seno de phi, y, perdón, z no, y z igual a rho coseno de phi, automáticamente al introducir esto en la ecuación esta de aquí se me convertirá en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es rho cuadrado, y 2z sería 2 rho coseno de phi, de manera que aquí me sale automáticamente que rho igual a 2 coseno de phi sería la ecuación de la esfera en las coordenadas esféricas. Por lo tanto, si yo introduzco aquí el rho, ¿vale? Pues automáticamente fijaros que me quedaría x igual a 2 coseno de phi coseno de θ seno de phi. El i sería, otra vez lo mismo, 2 coseno de phi seno de θ seno de phi. Y por último el z sería rho coseno de phi, que sería 2 coseno al cuadrado de phi. ¿Vale? Esto sería la descripción de la superficie esférica en coordenadas esféricas. Fijaros que si θ varía entre 0 y 2pi y phi varía en todo el ángulo desde 0 hasta pi medio, ¿de acuerdo? Que en realidad aquí no necesitaría entre 0 y pi medios, ¿vale? Pues porque en realidad este ángulo phi solamente tiene sentido para valores entre 0 y pi medio de aquí, pues automáticamente tendría descrito lo que es toda la esfera.
pero observar que en este caso no tengo toda la esfera, tengo la esfera que queda dentro del cono, ¿de acuerdo? Es decir, ahora tengo que cumplir que la ecuación x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que z cuadrado, que lo que significa estar dentro del cono. Y esto lo puedo ver de una forma sencilla, que es simplemente mirar el dibujo, ¿de acuerdo? Entonces, si miramos el dibujo, observar que, bueno, pues los ejes estarían aquí, ¿vale? El ángulo phi lo estoy midiendo desde aquí. El ángulo phi tendría que caer justamente hasta este ángulo de aquí, ¿vale? El ángulo phi tendría que caer esencialmente hasta este ángulo que tengo aquí, que es el ángulo que me describe el cono. Y este es el cono circular, el cono recto, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, por lo tanto, esto de aquí es 45 grados, o pi cuarto, así que este también es pi cuarto. Sería sencillo ver que la phi valía entre 0 y pi cuartos, ¿vale? Que sería la forma de verlo aquí claramente, entre 0 y pi cuarto. Pero si no vemos gráficamente, o no está, nosotros hacemos este dibujo aquí y no tengo muy claro dónde es el corte, pues entonces lo que puedo hacer es deducirlo a partir de aquí. Entonces fijaros que aquí tendría que introducir x cuadrado más y cuadrado, que sería esto de aquí, sería esta expresión de aquí al cuadrado. Fijaros que sale 2 coseno de phi seno de phi, que es el seno de 2 phi por el coseno de teta al cuadrado, eso sería el x. El y al cuadrado es lo mismo, es seno de 2 phi por el seno de teta al cuadrado. Y esto debe ser menor o igual que 2 coseno a la cuarta de phi. Entonces esto es sencillo de ver porque esto sería seno cuadrado de 2 phi más coseno cuadrado más seno cuadrado de 2 phi seno cuadrado, que es 1, es decir que sale seno al cuadrado de 2 phi menor o igual que 2 coseno a la cuarta de phi. Y aquí una sencilla fórmula trigonométrica, porque esto es el seno cuadrado de 2 phi, significa que esto es, perdón, esto no es 2, esto es 4. ¿Vale? Al elevar al cuadrado z al cuadrado sale 4. Entonces aquí tendríamos, esto el seno de 2 phi es 2 seno coseno, sería 4 al seno cuadrado de phi coseno cuadrado de phi. Y esto sería 2 coseno cuadrado a la cuarta, perdón, 4, hemos dicho 4 coseno a la cuarta de phi. Los 4 se cancelan, 2 de aquí se cancelan con 2 de aquí, y entonces tendremos una ecuación de tipo seno cuadrado de phi menor o igual que el coseno cuadrado de phi. Y esto es tanto como decir que la tangente al cuadrado de phi es menor o igual que 1, y por tanto phi está entre 0 y pi partido por 4. La tangente de phi es igual a 1 justamente en pi cuarto, ¿vale? Por lo tanto es la típica restricción habitual que hemos encontrado aquí, ¿vale? O sea que aquí tendríamos entonces la parametrización phi de teta phi, que sería, hemos dicho, seno de 2 phi coseno de teta, seno de 2 phi seno de teta, 2 coseno cuadrado de phi, con teta entre 0 y pi partido por 4, perdón, y 2 pi, el teta, y phi entre 0 y pi cuartos, ¿vale? Y calculamos aquí otra vez el vector normal, n teta phi. Aquí va a salir, bueno, pues esto es un poquito más laborioso, pero saldría derivada con respecto a teta, sería seno de 2 phi por menos seno de teta. Aquí sería seno de 2 phi por el coseno de teta, y aquí sería 0. Y la derivada con respecto a phi tendría aquí 2 coseno de 2 phi coseno de teta, 2 coseno de 2 phi seno de teta, y aquí saldría 4 coseno de phi seno de phi con signo menos por la derivada del coseno. Y por tanto aquí, haciendo el determinante simbólico, aquí quedaría seno de 2 phi por menos 4 coseno de phi seno de 2 phi coseno de teta, ¿vale? Aquí sería un 0. Este de aquí quedaría un menos 4, pero con signo menos porque va cambiado, sería 4 coseno de phi seno de 2 phi por coseno de phi seno de phi seno de phi. Aquí creo que me he comido un seno de phi que me falta. Esto sería si coseno de phi, coseno de teta, seno de phi, y un seno de phi me falta, ¿vale? Aquí sería un 4 coseno de phi seno de 2 phi seno de phi menos seno de teta, el menos más, entonces sería un menos, ¿vale? Y el último sería seno de 2 phi, 2 coseno de 2 phi seno de 2 phi seno cuadrado de teta con signo menos, y aquí otro menos,
2 coseno de 2 phi seno de 2 phi coseno cuadrado de teta. Un poco aparatoso, pero ese sería el vector normal, que lo vamos a simplificar un poco. Entonces, al simplificarlo un poquito, observar que esta fórmula de aquí, el último, sería menos 2 coseno de 2 phi seno de 2 phi seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Por lo tanto, esto es 2 coseno seno, y el 2 coseno seno es el seno del ángulo doble. Por lo tanto, esto sería menos el seno de 4 phi. ¿De acuerdo? Menos el seno de 4 phi, es lo que quedaría ese último término. Y este término de aquí yo creo que se puede simplificar también un poco, porque aquí tengo seno de 2 phi y aquí tengo coseno de phi, seno de phi con un signo, con un 2. Por lo tanto sería otro seno de 2 phi, sería menos 2 seno al cuadrado de 2 phi por el coseno de teta y por el seno de 2 phi. Perdón, esos 2 cuadrados aparece ahí, y este sería más o menos igual, ¿no? Pero con el seno de teta. Esto de aquí sería un seno de 2 phi por aquí, y aquí tengo otro seno de 2 phi con un signo, con un 2, pues seno de 2 phi al cuadrado por el seno de teta. ¿De acuerdo? Esa sería la simplificación, y por tanto estamos buscando la norma para calcular el área. Sería este al cuadrado, que sería 4 seno a la cuarta de 2 phi por el coseno cuadrado de teta, más 4 seno a la cuarta de 2 phi por el seno cuadrado de teta, más el seno al cuadrado de 4 phi. Y esto, fijaros que seno cuadrado y coseno cuadrado es 1, o sea que esto sale, todo esto bajo una raíz. Esto sale 4 seno a la cuarta de 2 phi más seno al cuadrado de 4 phi. Y esto, bajo una raíz, es también sencillo, porque fijaros que el seno a la cuarta, el seno cuadrado de 4 phi es otra vez 2 seno de 2 phi coseno de 2 phi al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso sería el seno al cuadrado de 4 phi. Y entonces esto sería, por tanto, la raíz de 4 seno a la cuarta de 2 phi más 4 seno al cuadrado de 2 phi por el coseno al cuadrado de 2 phi. Y sacando factor común, 4 seno cuadrado de 2 phi, 4 seno cuadrado de 2 phi, aquí multiplica un seno cuadrado de 2 phi y aquí a un coseno cuadrado de 2 phi, por lo tanto esto vuelve a ser 1, y finalmente lo que queda es 2 valor absoluto del seno de 2 phi. O sea que la norma del vector normal nos ha salido simplemente 2 valor absoluto del seno de 2 phi. ¿Vale? En todo este tipo de ejercicios, manejar bien las fórmulas trigonométricas es casi esencial. Son esencialmente las mismas de siempre, y bueno, pues seguramente estaréis un poco desentrinados con este tipo de cálculos, pero son inevitables. Al final de cuentas, cuando uno quiere hacer todas estas cuentas, requiere un poquito de manejo. Pero, como digo muchas veces, estos son solo cuentas, es decir, son un poco laboriosas, pero no estoy haciendo nada que no sea básicamente usar fórmulas trigonométricas para simplificar una expresión. Así pues, el área que me ha quedado saldría la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi cuartos, teníamos para phi, de la norma del vector normal, que en este caso es este de aquí, diferencial de phi, diferencial de teta. En este caso, como entre 0 y 4pi el seno se mueve, el seno de 2 teta de 2 phi se mueve entre 0 y pi y el seno es positivo, podéis prescindir sin ningún problema del valor absoluto. Y bueno, esto ya es una integral absolutamente trivial que no tiene mayor historia. ¿De acuerdo? Bueno, es un poco complicado, pero una vez más me remito a que es la parametrización la parte fundamental que tenemos que tener en cuenta aquí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a terminar con un par de ejercicios para calcular algo de integrales de superficie. Vamos a irnos al ejercicio 22, donde me pides parametrizar, calcular la integral de superficie de la función y en una superficie S que viene dada por una porción de plano,
una porción del plano 3x más 2y más z igual a 6 que está en el primer octante. Entonces, en este caso, bueno, pues el hecho de que esté el plano en el primer octante es relativamente sencillo porque, bueno, pues el primer octante sería la parte positiva de x y z, y eso significa que todo lo que quede ahí en el plano pues es lo que quiero parametrizar. Entonces esto es tan sencillo como cortar el plano. Vamos a ver por dónde corta el plano. Yo tendría más o menos un plano por ahí que va a cortar al primer octante en algún sitio. La forma de cortarlo es tan simple como coger y decir, bueno, pues si quiero el corte con el eje X, lo que tengo que hacer es y z igual a 0, ¿vale? Entonces si z es 0, automáticamente 3x igual a 6, o sea que x vale 2. Si quiero el corte con el eje Y, pues entonces haré x y z iguales a 0 y automáticamente sale 2y igual a 6, que y es igual a 3. Y si quiero el corte con z igual a 0, haré x e igual a 0, y entonces z vale 6. O sea que básicamente me salen aquí los puntos. Este es el 2, 0, 0, este es el 0, 3, 0 y este es el 0, 0, 6. ¿Vale? Así que ese es el corte de mi plano con los... con el primer octante, así que lo que quiero es este triángulo que quedaría por aquí arriba, ¿vale? Y para parametrizar esto voy a usar una parametrización la más simple posible, que es la tipo grafo, es decir, ver este plano como una función de z, es decir, básicamente z igual a 6 menos 3x menos 2y, ¿vale? Y ahora daros cuenta de que lo que soporta este triángulo sería la proyección. Si miramos desde abajo, lo que soporta este triángulo sería pues este triángulo azul que tengo en la base. ¿De acuerdo? Este triángulo azul que tengo en la base. Todos los puntos de ese triángulo, cuando los subo hacia el plano, vía la función z igual a 6 menos 3x menos 2y, eso me produce justamente ese triángulo que tengo. Por lo que tendré que hacer es describir este triángulo que se me genera aquí en el plano XY, en el plano del suelo. ¿Vale? Lógicamente este triángulo, pues este es el punto 2, 0 en el plano del suelo y este es el punto 0, 3 en el plano del suelo. Y esta recta que estamos viendo aquí, que pasa por el 2, 0 y 0, 3, la puedo calcular, pero en realidad no es más que esta recta que corresponde a el plano a altura z igual a 0. Y el plano a altura z igual a 0 en la ecuación es directamente 3x más 2y igual a 6, que efectivamente pasa por esos dos puntos. Y así pues voy a considerar la siguiente parametrización. Voy a usar las variables u y v, pero u y v hacen el papel de x y de y, no tienen mayor historia. Podría usar x e y, voy a usar u y v para no confundirlo con las variables de integración. Entonces, la u va a ser x, la v va a ser y por tanto la z se va a hacer 3 menos 3x, perdón, 6 menos 3x, que es 3u, menos 2y, que es 2v. La u, que es la x, bueno, pues vamos a describir este triángulo, entonces la forma de escribir este triángulo es como si lo fuéramos a integrar. La x se mueve entre 0 y 2, o sea, la u se mueve entre 0 y 2, y la y, que en este caso es la v, se moverá entre esta recta, que es la recta y igual a 0, y esta otra recta de aquí, que es la recta 3x más 2y igual a 6, de la cual tengo que despejar el y de aquí, que saldría, pues y es igual a 6 menos 3x, todo dividido por un medio, o multiplicado por dividido por 2. Así que la u se mueve entre 0 y un medio de 6 menos 3x, que es 3u. ¿De acuerdo? Así pues, este sería la parametrización de la superficie, que como digo, en todos estos problemas es sin duda alguna el aspecto que requiere mayor habilidad. A partir de aquí, todos son cálculos que pueden ser más o menos pesados. Antes vimos que eran muy pesados a la hora de calcular cierto tipo de derivadas. En este caso son muy sencillos, ¿vale? Entonces, en este caso necesito calcular el vector normal, y el vector normal aquí pues va a ser sencillamente pues el producto vectorial de los vectores tangentes, que serían las derivadas con respecto a u, en este caso 1, 0, menos 3u, y con respecto a 1, pues 1, 0 y menos 2v, perdón, menos 3v, no, menos 3 y menos 2, ¿vale? Y este es el vector normal. Fijaros que, bueno, que esto es una cuestión
no es estrictamente necesaria, pero es una cuestión a veces de saber qué es lo que uno está haciendo y comprobar que lo que está haciendo tiene sentido. Yo estoy calculando el vector normal de esta parametrización, pero claro, esta parametrización es un plano, es la parametrización de un plano. El vector normal de un plano es un vector que tiene siempre la misma dirección. Lo que sí puede variar es el tamaño del vector. Es decir, el vector normal no tiene por qué ser, el que sale de la parametrización, no tiene por qué ser el mismo vector en todos los puntos. ¿De acuerdo? En este caso, lógicamente, va a salir constante pues porque nos ha salido así, pero a veces no necesariamente es así. Lo que sí es evidente es que ese vector normal yo lo conozco porque conozco la ecuación del plano. ¿Vale? Como conozco la ecuación del plano, yo sé que el vector normal tiene que ser un vector que será el 3, 2, 1 o un vector proporcional al 3, 2, 1. ¿Vale? Como aquí me sale un vector constante, me basta con conocer una única componente para tener las demás. Entonces fijaros que la última componente, que sería el subdeterminante este, lógicamente vale 1. Automáticamente me dice que las otras dos tienen que ser 3 y 2. Es decir, las puedo calcular, no hace falta hacerlo así, pero simplemente, lógicamente, me sale un vector que es proporcional al vector normal del plano con el que estoy trabajando. Es todo dentro de la lógica y lo normal. La norma, por tanto, de este vector aparece simplemente como la raíz de 9 más 4 más 1, que es la raíz de 14. Y, por tanto, la integral, recordar cómo se calcula una integral de superficie de una función, yo tengo que escribir la integral en el dominio de definición de los parámetros, ¿vale? U y V se mueve U entre 0 y 2 y V entre 0 y eso, un medio de 6 menos 3U, y que es en la parametrización I es la función V, y la norma del vector normal, que nos ha salido la raíz de 14, diferencial de primero de V y luego de U por tal y como hemos puesto escribir los diferenciales. Y bueno, esto ya es una integral doble, prácticamente trivial, que no tiene mayor historia que hacer un par de cuentas más, ¿vale? Ok, bien, pues seguimos con el problema, en este caso el 24C, donde ahora voy a calcular la integral de un campo vectorial, una integral de superficie de un campo vectorial, donde S es una porción de una superficie fácil de reconocer, que es z igual a x cuadrado a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Recordad que esto no es más que x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado, y este es el cono, pero en este caso el cono lo he dividido en parte positiva y parte negativa de la raíz, y me he quedado con la parte positiva, o sea que esto es la parte superior del cono, y luego comprendida entre z igual a 1 y z igual a 2, que es algo relativamente sencillo. O sea que tengo la parte superior del cono, que sería esta, ¿vale? Y lo tengo comprendido entre z igual a 1, que sería un plano por ahí, y z igual a 2, que es un plano por aquí. O sea que lo que tengo es un cono truncado, básicamente. La superficie, básicamente lo que debería sería esto, ¿vale? Un cono truncado. En este caso con planos paralelos. Y observar que aquí me dicen, calcula esto con orientación exterior, o orientación hacia afuera. ¿Vale? Porque os recuerdo cómo iba esto de la orientación. Cuando uno va a calcular la integral de superficie de un campo vectorial, tiene que decidir, para tener el problema bien definido, en qué orientación vas a calcular. Es decir, si yo voy a considerar que el flujo va en una dirección o en la contraria, para así interpretar correctamente el resultado. En este caso, con orientación exterior significa que la normal tiene que ser una normal en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo usamos esa normal correctamente. Primero vamos a parametrizar el cono. Yo creo que aquí es bastante sencillo parametrizar usando unas coordenadas cilíndricas. Si yo considero una vez más x como r coseno e y como r seno, observar que fácilmente se ve que la z es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que será la raíz de r cuadrado, que es la raíz de r, que es r en valor absoluto, pero como r siempre es positivo en cilíndrica, r. Y ahora observar aquí cómo se deberían mover las variables. Teta lógicamente se mueve entre 0 y 2pi, el conjunto es circular, da toda la vuelta, ahí no hay nada que ver. Y luego esto lo podemos ver tan sencillo como que z varía entre 1 y 2, entonces la r, que está aquí, tiene que variar entre 1 y 2, no puede hacerlo de otra forma, así que esta sería una forma sencilla de parametrizar esta superficie de aquí, ¿vale? Bien, voy a una vez más a calcular el vector normal. En este caso no necesito la norma, solamente el vector. Esto pues sería la derivada con respecto a r es coseno de teta
seno de teta y 1, y la derivada con respecto a teta sería menos r seno de teta, r coseno de teta, y aquí sería 0 con respecto a teta. Entonces esto nos daría menos r coseno de teta por aquí, aquí saldría menos r seno de teta, o sea, perdón, r seno de teta con signo menos porque es un elemento impar, y aquí me sale el r coseno cuadrado más r seno cuadrado, que es directamente r. ¿De acuerdo? Es lo que sale ahí, ese es el vector normal. Y aquí podemos hacer la idea de localizar un punto de la parametrización, ¿de acuerdo? Un punto de la superficie y el vector asociado a ese punto de la superficie. Entonces esto es tan sencillo como dar un par de valores de r y teta que sean obviamente admisibles aquí. Yo podría considerar, por ejemplo, r igual a 1 y teta igual a 0 como valores sencillos y observar que eso generaría el punto, el teta, el phi de 1, 0, que sería irme a la parametrización y escribir aquí r vale 1, coseno de 0 vale 1, entonces sería este el punto del 1, esto el seno de 0 es 0, y 1, 0, 1, es decir, el 1, 0, 1 aproximadamente sería este punto que yo tengo aquí dibujado, el que cae por encima de x igual a 1, ¿vale? Y automáticamente para esos mismos valores calcular el vector asociado a r igual a 1 y teta igual a 0, que en este caso el vector asociado a r igual a 1 y teta igual a 0, fijaros que es el vector, esto sería menos 1, 0, 1, ¿vale? Ese vector menos 1, 0, 1 yo os recomiendo que lo dibujéis aparte, entonces menos 1, ¿vale? El menos 1, 0, 1 sería ese punto de ahí, como punto, y por tanto como vector es este vector de aquí. Y ahora yo traslado este vector de aquí a este punto de aquí, entonces me saldría un vector hacia allá. Lógicamente, como este punto queda en esta parte del cono y el vector apunta hacia allá, esto es orientación interior, estoy haciendo la orientación hacia adentro, mientras que yo quiero la orientación hacia afuera, o sea, mi vector normal no es el que debo usar el opuesto, ¿vale? En este caso es muy sencillo porque el cono era más fácil de ver de otra forma, y es que el cono, si os fijáis, el cono tiene una pared, digamos, cuya normal claramente apunta hacia abajo si quiero que sea la normal exterior, o apunta hacia arriba si quiero que sea la normal interior. Y fijaros que este vector de aquí, como r está entre 1 y 2, eso significa que la componente z de ese vector es siempre positiva. Y entonces un vector con componente z positiva es un vector que apunta hacia arriba, en alguna dirección, pero hacia arriba. Por lo tanto, este vector no puede ser, tendría que ser el opuesto, y nada más que hay dos posibilidades. Así que voy entonces a calcular la integral en S de f, pero usando la orientación correcta. Entonces esto sería, por definición, la integral entre 0 y 2pi, integral entre 1 y 2, límite de integración del dominio de donde está definida la superficie. El campo es menos x menos y z cuadrado, pues donde pone x, y z yo pongo las componentes de la parametrización, o sea, menos x sería menos r coseno de teta, menos y menos r seno de teta, y z cuadrado es r cuadrado, ¿correcto? Multiplicado por el vector normal, que con orientación exterior sería este vector cambiado de signo, ¿vale? En este caso sería r coseno, r seno, y menos r, ¿vale? Para que coincida correctamente. Y ahora allí los diferenciales, ya esto ya se trata una vez más de una integral relativamente sencilla. Esto sería menos r cuadrado coseno cuadrado, esto sería el producto escalar de esos dos vectores, menos r cuadrado coseno cuadrado de teta, aquí os vuelve a salir menos r cuadrado seno cuadrado de teta, y aquí saldría un menos r al cubo de r y de teta, y por tanto aquí sale pues menos r cuadrado menos r al cubo, integral entre 1 y 2, integral entre 0 y 2pi de r y de teta, y bueno, esto es una integral trivial que tampoco me entretengo a hacer. Fijaros que por la pinta que tiene entre 1 y 2, esto va a salir un valor negativo, ¿vale? Va a salir una integral negativa. ¿Eso qué significaría? Pues significaría que en la dirección hacia afuera el flujo es negativo, es decir, que en realidad el flujo está viniendo está atravesando el sentido contrario, o sea que está entrando flujo dentro del cono, no está saliendo en definitiva, ¿vale? Bien, y bueno, permitidme que termine con un ejemplo más para cerrar el tema y no dejarlo colgando, aunque alarguemos un poco este vídeo. Voy a hacer el apartado D, que en este caso es el apartado de calcular la integral de superficie del campo x y z, donde esa es la superficie de la esfera al completo. ¿De acuerdo? Este ejercicio en realidad, bueno, es
Es muy fácil de hacer porque en el caso de las esferas voy a usar algo que es conocido, y es que uno puede calcular el vector normal de una esfera sin necesidad de parametrizar. Fijaros que eso solamente ocurre en otra situación habitual, que es cuando uno tiene una superficie que es un plano. Cuando uno tiene una superficie que es un plano, yo conozco el vector normal en todos los puntos del plano, o al menos la dirección. Lo que no conozco es el tamaño. Pero automáticamente, si hago que ese vector sea unitario, sí que conozco el vector normal unitario de un plano sin necesidad de parametrizar, cosa que en otro tipo de superficie pues no es evidente. Pero en el caso de las esferas también puedo conocer fácilmente el vector normal unitario, porque en una esfera de centro de origen, como esta, ¿de acuerdo? Resulta que los vectores normales en la superficie son siempre vectores que pasan por el origen. Por lo tanto, si este es un punto X y Z de mi superficie, el vector normal es un vector que es proporcional al propio vector X y Z. Por lo tanto, el vector normal de una superficie siempre es un vector de la forma X y Z. Y por tanto, el vector normal unitario, el que llamamos en mayúsculo, va a ser X y Z partido por la norma del X y Z. Pero claro, la norma del X y Z, ¿qué es? Es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y como estoy en una superficie, en este caso, en la que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es 9, pues lógicamente esto vale la raíz de 9, que es 3. O sea que, sin necesidad de parametrizar, yo sé que el vector normal unitario de esta superficie S es X partido por 3, Y partido por 3 y Z partido por 3. ¿De acuerdo? Insisto, esto es algo que solo puedo hacer en los planos y en las esferas. En los planos porque la ecuación del plano me da el vector normal, y en las esferas de centro al origen porque el vector normal es un vector que es prolongación del vector que pasa por el origen. Por lo tanto, tiene exactamente las mismas coordenadas que los puntos de la esfera. Entonces, este es un vector que cambia en cada punto, pero yo sé cómo cambia en cada punto. Y eso es la virtud que tienen las esferas de centro de origen. Por lo tanto, si yo quiero calcular la integral de superficie del campo F, voy a usar esa nota que comentamos en un vídeo anterior, y es que esto es la integral de superficie del campo F por n, donde n es la normal unitaria de la esfera. Fijaros que aquí no me dicen exactamente con qué orientación tengo que calcular, así que voy a considerar que es la orientación exterior, por ejemplo, ¿vale? Y la orientación exterior es precisamente la que estamos usando, son los vectores hacia afuera. Si no, sería el mismo vector, pero con signo negativo. Entonces, fijaros que en este caso esto es la integral en S del campo X y Z por el vector X partido por 3, Y partido por 3 y Z partido por 3. Esto es la integral de superficie. En este caso ahora de la función escalar X cuadrado, el 1/3 saldría fuera, 1/3 de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Pero ahora tengo la infinita suerte de que en mi superficie X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es siempre 9. Por lo tanto, esto no es más que la integral en S de la constante 9 entre 3, 3. Que no es más que 3 veces la integral de superficie de la función 1. Pero la integral de superficie de la función escalar 1 es el área de la superficie. Así que esto es 3 veces el área de la superficie S. Y, para colmo de buena suerte, yo sé que cuando uno tiene una superficie esférica, su área, eso es una formulita que dice que es 4pi r al cuadrado, donde r es el radio. Por tanto, en este caso, como el radio es 3, pues aquí me saldría 3 al cuadrado, que es 9, por 4 esto saldría 3 veces el área de esto, que sería 36pi. Y ese es finalmente el resultado que estoy obteniendo en este caso. ¿Vale? Así que, bueno, pues de esta forma evito parametrizar en los casos en los que conozco el vector normal unitario de la superficie y, bueno, pues no tengo que realizar todos estos cálculos un poco más engorrosos. Bueno, pues esto es todo en cuanto a este tema. El resto de ejercicios son esencialmente más de lo mismo. Se trata de calcular integrales de superficie y sobre todo parametrizaciones, pero es algo que vamos a hacer recursivamente en el tema siguiente, por lo que, bueno, pues en realidad pues vamos a volver a hacer integrales de línea y de superficie continuamente. Hasta entonces.